Hola chicos, buenas tardes. Me alegro de volver a veros. Y veo que estáis muy bien acompañados con mi gran amigo Pablo Madruga. Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, chicos, estoy aquí para que me preguntéis todo lo que queráis. Muy bien, pues vamos a hablar un poco del contexto histórico de Mesopotamia. Lo primero que hay que decir es que Mesopotamia surgió en los márgenes de dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Toda esta zona estaba considerada una zona muy fértil, aunque estuviese rodeada de grandes desiertos. Hay que destacar un hecho importante, que es la aparición de la escritura como método de comunicación. En Mesopotamia se distinguían dos grandes zonas, la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia. La Baja Mesopotamia se situaba en zonas más fértiles y cerca de la desembocadura, mientras que la Alta Mesopotamia estaba formada por zonas montañosas y crudas mesetas. Muy bien, pues os voy a hablar un poco de la cronología de la civilización mesopotámica. El primer pueblo que apareció fue el sumerio, hacia el 3000 al 2400 a.C. Ahí fue donde se encontraron los primeros documentos escritos. Hay que tener en cuenta dos hechos importantes, que favorecieron el crecimiento de la cultura sumeria. Uno es el factor demográfico, ya hemos comentado que era una zona muy fértil, por lo que potenciaron la agricultura. Y otro el factor social. Debido al progreso de la agricultura, había excedentes agrarios, por lo que comienza el intercambio de productos. Hacia el 2900, los sumerios desarrollaron su escritura cuneiforme. Vamos a hablar un poco de la estructura social sumeria. Toda ciudad tenía un zigurat, un palacio y un templo. Las ciudades eran gobernadas por un patesí. Cada ciudad de Sumer poseía un templo donde se creía que vivía su dios. El siguiente pueblo que apareció hacia el 2400 a.C. fueron los acadios. Pertenecen a la familia histórica de los semitas. Sargón I tomó el título de rey de Akkad, nombre de una nueva ciudad fundada por él en las proximidades de Kish. Sargón I ocupó todo el país sumerio, invade Elam, atraviesa el Golfo Pérsico e impone su protectorado en la Arabia Oriental. Los acadios inculcaron su lenguaje, aunque conservaron las costumbres y las tradiciones de los sumerios. Esta época se caracterizó por un gran creciente económico, pues fueron capaces de dominar y controlar el comercio marítimo y terrestre. Existen antiguos textos acadios donde se muestra la importancia que daban estos a la naturaleza. El siguiente pueblo que apareció fueron los babilonios, que fue la civilización más pujante de Mesopotamia. Consolida el tránsito entre los sumerios y los acadios. Posteriormente hubo una segunda ola semita, el pueblo conocido como los amorreos, que penetran en Babilonia y establecen una dinastía en la que sobresale el rey Hammurabi, famoso por su código legal. En él se refleja la evolución desde una cultura primitiva, donde vivían pastores y agricultores, hasta un sistema estatal más ordenado, en el que se aprecian las diferentes clases. El código de leyes de Hammurabi unifica los diferentes códigos existentes en cada una de las ciudades del Imperio Babilónico. Pretende establecer leyes que se apliquen en todos los casos e impedir así que uno tomara la justicia por su mano. También en Babilonia se conoce la Torre de Babel. Su altura correspondía a su longitud. Se puede decir que por primera vez los números eran capaces de explicar el orden del mundo. El siguiente pueblo del que podemos hablar son los hurritas. La civilización hurrita ejerció una zona muy influente desde Zagros hasta el Mediterráneo. Los hurritas aparecen en la ya mencionada Baja Mesopotamia, después de la dinastía de los acadios. Más o menos sobre el siglo XVI fue el apogeo de esta civilización. Posteriormente podemos hablar de la religión hitita, de la civilización hitita. Aparece desde el 2000 hasta el 1200 a.C. Se considera que su historia comienza con el rey Labarna. El imperio existió a lo largo de 5 siglos, teniendo como la principal capital la conocida ciudad de Atusa. De los últimos pueblos que conocemos, como ya hemos mencionado, han sido los amorreos. Como ya hemos comentado, antes procedían de una zona desértica. Ocupan importantes
ciudades de la región de Akkad, entre las que figuran Babilonia, en la Baja Mesopotamia, y en la Alta Mesopotamia, Asur. El sistema de alianzas establecido entre los pequeños estados mesopotámicos y de los alrededores determinó la existencia de dos bloques opuestos, Asiria y Babilonia. Este pueblo son los primeros en fundar la dinastía real en la ciudad de Babilonia. Bajo el reinado de Hammurabi se consolida la organización social y política de toda Mesopotamia. Y por último, el último pueblo que encontramos son los medas, que alrededor del 539 Mesopotamia fue conquistada por Ciro, después de derrotar a los medos. Por primera vez en su historia, Mesopotamia dejó de ser centro de todos los imperios para convertirse en territorio dominado por los extranjeros. Muy bien. Pues vamos a hablar un poco de las principales actividades que se llevan a cabo en la civilización mesopotámica. Hay que destacar dos grandes actividades, como son la agricultura y la ganadería. En la agricultura se cultivaba trigo, vid, olivo, cebada y palmeras datileras, mientras que en la ganadería se centraba en la cría de ovejas y de cabras. Posteriormente se incluyó la cría de caballo. Todas las actividades económicas se llevan a cabo estando totalmente reglamentadas. La actividad comercial fue muy activa, pues controlaban las rutas del comercio marítimo y terrestre. Muy bien, pues la organización social de Mesopotamia se establecía en forma de pirámide. En la cúspide estaba el rey, que toda población tenía que estar dirigido por uno de ellos, quien actuaba en representación de los dioses. Era el encargado de administrar las tierras, era jefe militar y además participaba en actividades religiosas. Luego se situaban los funcionarios, sacerdotes, comerciantes y guerreros. Eran súbditos del rey y trabajaban en palacio con él. Todos ellos recibían alojamiento y alimento a cambio de su trabajo. Los sacerdotes vivían en el templo, controlaban las cosechas y el comercio, imponían tributos y garantizaban el orden. Después estaban situados los aldeanos, que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Un tanto por ciento de lo producido lo daban al palacio, para así recibir protección ante posibles ataques de otras ciudades. Y por último estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra o se compraban al exterior. Las guerras hacían aumentar el número de esclavos. Muy bien, chicos, pues eso es todo. Me tenéis aquí por si tenéis que resolver alguna duda más. Ha sido todo un placer ayudaros. Hasta luego. Nos encontramos en un centro comercial de San Sebastián de los Reyes. Vamos a preguntar a la gente si conoce el deporte que había en Mesopotamia. ¡Vamos a ello! Estamos en un centro recreativo. ¿Vosotros creéis que esto se practicaba en Mesopotamia? Para un trabajo en la universidad. Vive, por favor. Sí. ¿Conoces algún tipo de deporte en Mesopotamia? Vale, gracias. ¿Conocéis algún tipo de deporte en Mesopotamia? Vale, ¿me podría hacer una preguntita? Es que estoy con los críos ahora en los nuevos juegos. Vale, gracias. Ni idea, ¿no? Vale, gracias. ¿Conoces algún tipo de deporte en Mesopotamia? ¿No? ¿Tú? ¿Tampoco? Pues ni los niños conocen deportes en Mesopotamia. Vale. ¿Sabéis algo sobre el deporte en Mesopotamia? Lo ignoro por completo. Muchas gracias. Como veis, nadie sabe qué tipo de deporte se hacía en Mesopotamia. Otro intento más, a ver si alguien sabe decirnos qué deporte se hacía en Mesopotamia. Vamos a por ello. Bueno, ¿Tú qué crees? ¿Qué deportes que se hacían en Mesopotamia? no sé. ¿Baloncesto? No tengo ni idea. Paso palabra. Vale, muchas gracias.
Otro más que no sabe qué tipo de deporte se hacía en Mesopotamia. Gracias. Vamos a hablar a otras dos chicas. Chicas, perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de deportes pensáis que se hacían en Mesopotamia? No tengo ni idea. Ni idea. Nadie lo sabe. Nadie sabe nada sobre el deporte en Mesopotamia, en los centros comerciales. Así que vamos a cambiar de sitio. Vamos a acercarnos hasta una universidad, cualquiera, de magisterio. A ver si los profesores nos pueden decir algo. Como podéis ver, nos hemos trasladado a la universidad. ¿A qué universidad nos hemos trasladado? Vamos a ver si alguien nos puede decir algo. Aquí estamos con Menchu, nuestra profesora de psicología del desarrollo, y le vamos a preguntar sobre el deporte que se hacía en Mesopotamia. ¿Cuáles son los deportes que se hacían en Mesopotamia? El juego de pelota y juegos de mesa y a ver qué más juegos podríamos poner. El aro, la cuerda. Bueno, está bien, es una de las personas que más nos ha dicho, así que ya veremos si ha acertado o no. La reportera más dicharachera. Vamos a ver si está Pablo Madruga. ¿Pablo? No está, yo creo que no se sabe la respuesta. Seguimos. ¿Qué crees que tipo de deportes que se hacían en Mesopotamia? Mesopotamia, no tengo ni idea, realmente. Pero vamos, lo de la pelota a mí me parece que es universal. O sea que yo a los mesopotamios dándole al balón me los imagino sin problema. Muy bien, buena respuesta, lo veremos en clase. Nos hemos encontrado con el profesor Ricardo Lucena. Vamos a preguntarle, casualmente, ¿qué tipo de deportes crees que se hacían en Mesopotamia? Bueno, en Mesopotamia ya se sabe, eran muy deportistas y hacían deportes varios para desarrollar el cuerpo. De los normales, lo que es un deporte. Bueno, pues igualmente lo veremos en clase a ver si ha acertado o no. Bueno, seguro que ha acertado. Yo viví muchos años en Mesopotamia. Seguro que ha acertado. Gracias. De nada. Ya que ninguno de los profesores ha sabido contestarnos correctamente a nuestra sencilla pregunta, vamos a ver si algún alumno de SCUNY consigue respondernos. Vamos a la biblioteca, a ver si hay alguien. ¡Qué casualidad! Sale alguien de la biblioteca, perdona. Que no puedo. Por favor, tengo un trabajo de la universidad. ¿Tú sabrías decirnos qué tipo de deportes se hacían en Mesopotamia? Pues oficialmente no había deportes en Mesopotamia. Se sabe que estaban las danzas como deporte para la clase media alta, era un deporte no festivo, y también me suena algo de algún bajo relieve, donde se encontraba la escena de algunos nadadores y unos boxeadores. Y también me suena algo que hayamos visto en clase del manual de Kikuli, que era sobre la doma de caballos y poco más. Muy bien, yo creo que si tuviese esta asignatura yo te pondría un sobresaliente, a ti y a todos tus compañeros, por supuesto. Devolvemos la conexión. Hola chicas, como podéis ver acabo de darle un salto a la historia y me encuentro ahora mismo en plena Mesopotamia, donde os vamos a hablar un poco sobre las funciones. La primera función que nos van a representar es la anatómico-funcional, que consistía en la defensa del territorio a través del movimiento. Esta función está ligada con la función militar por los continuos ataques que recibían. Como podéis ver, ahora mismo están en pleno combate, en plena pelea. ¡Defenderé mi territorio! Hola chicas, pues ahora quiero hablarles sobre la función expresiva comunicativa, donde a través de la actividad física, de la fortaleza del cuerpo y de las demostraciones de proezas, infundían terror en el enemigo. Dentro de esta función también incluimos la danza, la cual era practicada sobre todo por la nobleza en días festivos. Yo he vuelto a la realidad, así que ahora damos por concluidas las funciones y damos paso a otro tema. Espero verlas pronto.
defender el territorio mediante el movimiento. Función que también da paso a la militar, donde... ya, funcional, que mediante la defensa